La llegada de la Ley Micaela permitió discutir la incorporación de la perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Pero esto también marcó un nuevo paradigma, no solamente para pensar las políticas públicas, sino también para pensar nuevas formas de vivir en sociedad. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Milagros Basgal, docente, militante e integrante de la Fundación Micaela García. Bueno, Milagros, en 2018 se aprobó la Ley Micaela, que fue sumamente peleada, ¿no?, por los colectivos feministas y en especial por la Fundación Micaela García. ¿Cuál es la realidad hoy de su implementación? Digamos, ¿cuál ha sido el recorrido de la ley desde que se aprobó? Bueno, a fines del 2019 terminaron en adherir las provincias. Costó, también llegó ahí medio con Navidad, y la realidad hoy es una fundación haciendo un observatorio para ver los municipios que han adherido y los que no, y bueno, luchando para que esto no sea solo números y que sea sino un cambio realmente verdadero, que sea una capacitación que tenga calidad y no tanto cantidad de personas con Ley Micaela. ¿Qué pasa con esos municipios que justamente no adhieren, digamos? ¿Han notado algunas características comunes respecto a sus políticas, ya sean municipios o gobiernos que no han adherido o que han demorado en adherirse a esta ley? Muchas veces por ignorancia las normativas no son normativas legalmente válidas y otras veces por ignorancias buscadas, digamos, ¿no?, de omitir esta ley que es una realidad y que deben adherir. Así que bueno, vamos buscando redes o personas dentro de esos municipios y generando un vínculo para darle apoyo desde la Fundación, como le fue con la Ley Nacional, intentando apoyar a que salga esto. Pero hay una realidad de una política que niega la violencia de género. Así que bueno, ahí vamos, intentando como siempre no convencer, pero sí mostrar de que esta ley lleva el nombre de una persona que nos falta y representa a muchas personas que nos faltan. ¿Cómo es el trabajo territorial, ¿no?, que vienen realizando desde la Fundación, con Yuyo y Andrea, los padres de Micaela, al frente de la Fundación? Bueno, por un lado un trabajo en territorio amplio, que es a lo largo y ancho del país capacitando a Ley Micaela. En esto me sumo en gran parte acompañándolos y la verdad que no entiendo cómo hacen todo lo que hacen, porque nos bajamos de un avión, subimos a otro y así, a veces en auto, a veces nos falta solamente barco y estamos, pero recorriendo el país, llevando la Ley Micaela, que es tan significativa, por eso creo que la sensibilización desde la Fundación llega más al público, porque nos toca de cerca, y por otro lado las compañeras de Mica y allegadas y la población uruguayense dentro de lo que es la sede física de la Fundación, haciendo talleres, que acompañan a mujeres que llegan por situaciones de violencia de género. La idea es no solo acompañarlas desde lo psicológico, lo legal, sino también desde lo económico, es decir, enseñarles que pueden salir por sí solas, esa autonomía, que pueden empoderarse por sí mismas y tener un grupo de otras mujeres de apoyo para salir y reinsertarse de alguna manera en esa vida tan vulnerada con la cual han llegado. Y la verdad que los cambios que hay dentro de la Fundación son enormes, porque no solo se van sabiendo tejer o bordar o haciendo una planta, sino que se van con un grupo de compañeras y saben que no solo a ellas les pasaba eso, sino que hay un grupo de personas a las que les sucede esto y que hay herramientas y que hay derechos que tienen que exigir y que tienen que tener. Se han podido dar cuenta, ¿no? Siempre el poder reconocer la violencia es un proceso bastante largo y últimamente también se ha visto en estadísticas que las denuncias son cada vez mayores. Es decir, se cree que por un lado es por más situaciones de violencia, pero también por otro lado porque las mujeres se están dando cuenta mucho más que antes. Sí, llegan por estas dos situaciones que mencionás. Por un lado, antes había un miedo a acercarse al Estado, una desconfianza a la justicia, sobre todo, que bueno, sigue estando esa desconfianza y ese miedo. Y por otro lado, cuando están ahí adentro se dan cuenta en el reconocimiento con otras que son parte de esta violencia. Entonces, no sé si confían del todo en el Estado, pero nuestro rol y el rol de, creo, la mayoría de las organizaciones sociales es tender una mano y vincularlas al Estado, es decir, llegaste a la Fundación, te acompañamos, si querés denunciar bien y si no también vas a estar acá acompañada y va a tener un grupo, una contención, un apoyo.
muchas veces llegan por un tipo de violencia y cuando lo empezamos a trabajar, a notar, descubrimos que las violencias nunca es una, siempre son muchas y bueno, intentamos acercar a esas personas al Estado y exigir que el Estado cumpla con lo que debe cumplir y que esa persona ni las organizaciones sociales abandonemos ese Estado, es decir, exigir y acompañar hasta ese lugar. Bueno, vos estás a cargo de lo que son las capacitaciones, ¿no? En perspectiva de género. ¿Con qué te has encontrado en los momentos de las capacitaciones, ¿no? Porque muchas veces imagino que los grupos son muy distintos, los espectadores también son diferentes de quienes reciben esas capacitaciones, digamos. ¿Con qué te has encontrado? Cosas buenas y cosas malas, digamos. Con paradigmas por todos lados. Desde los lugares más pequeños que ignoran totalmente la cuestión de género, pero que tienen muchas ganas de capacitarse y de abrir el debate, y lugares muy grandes que una se espera ideas muy grandiosas también, y no, es donde más resistencia hay, y también una juventud que está cambiando. A mí me alegra mucho, yo soy docente de filosofía y estoy abocada a lo que es nivel secundario. Me alegra mucho cuando vienen gurises y gurisas jóvenes porque vienen con otro chip y abren el juego al debate. No te digo que vienen con todas las ideas feministas porque no es así, pero sí vienen con estas ganas de debatir y de preguntar, vienen con la pregunta constante. Entonces nos encontramos con paradigmas, con públicos que chocan totalmente y nosotros damos juegos neutros para que en ese lugar se trabaje situadamente los prejuicios de ese lugar, las cosas que pasan en ese lugar situado, siempre situado. Pensar en una juventud justamente que pregunte, que se mueva, como lo era Micaela, ¿no? Sí. En su época, en sus tiempos de militancia. Sí, a Micaela yo la conocí en el colegio secundario, así que cuando me encuentro con ese público de secundario es totalmente movilizante porque de alguna manera es el espíritu de Micaela y de esta ley, ¿no? Que si bien en el secundario no hay obligación en capacitarse a la ley Micaela, porque para eso está la ESI, la ley Micaela es obligatoria solamente para trabajadores del Estado en todos sus niveles y en todos los poderes, ellos piden la ley Micaela, porque la ESI no les alcanza, porque la ESI no se implementa, porque es muy recortada, así que veo un poco esta esencia de Mica cuando se exige la ley Micaela. Han pasado 8 años del primer Ni Una Menos, ¿no? Y muchísimas cosas han pasado en el medio. Bueno, por supuesto, el caso de Micaela, la ley que después vino a raíz de eso, después otras conquistas como lo fue la ley IVE de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué reflexión haces, digamos, de este recorrido y del punto en el que nos encontramos hoy, ¿no? Dentro de lo que son la lucha de los feminismos? Veo una diversidad enorme. Por eso creo que hoy decir los feminismos ya es una respuesta. Antes hubiéramos dicho el feminismo como uno solo. Veo que ya no solo estamos en las calles, estamos en todos lados, desde los comedores del barrio hasta en la política, hasta en los centros de salud. En todos lados hay una compañera feminista y no solo ocupando un espacio, sino feminizando la lógica en la que se maneja ese lugar. Antes había solamente una banca para que lo ocupe una mujer, solo para decir, bueno, cumplimos con lo que teníamos que cumplir. Y creo que hoy se trata de feminizar la política, feminizar la salud, feminizar la educación, es decir, de poner un poco de nuestras ideas propias que se nos han negado en lo largo de la historia. Así que veo diversidad y no nos veo solo en las calles pidiendo algo, sino que nos veo llevándolo en lo concreto en el día a día. ¿Cómo pensás también el feminismo? Bueno, justamente sos profesora de filosofía, el tema del pensamiento crítico y qué tan importante es el feminismo como pensamiento crítico, ¿no? También crítico constantemente, incluso muchas veces me gusta decir que las feministas también criticamos a las mismas feministas todo el tiempo. Lo sano que es ese poder realizar esa crítica constante, ¿no? Sí, creo que el feminismo es una filosofía totalmente práctica y también teórica y que se nutre de ambas, que no se queda solo en la teoría, que por ahí es lo que ha caracterizado mucho a cierto sector de la filosofía o a cierto sector de los movimientos, que junta ambas cosas, la teoría y la práctica, y creo que ser feminista te lleva a revisar todo el día y estar en alerta todo el día en las prácticas y en las conductas. Siempre decimos en los talleres de capacitación en la Micaela que no vamos a levantar una bandera y decir, terminaste el curso, te deconstruiste. No, esto es algo que se aprende a hacer todos los días y es más bien una manera de encarar la vida todos los días y no algo en lo que te vas a recibir o que
o que ya vas a llegar a un lugar de meta y listo, ¿no? Creo que hasta el último día de nuestra vida vamos a estar en constante alerta y en constante crítica. Yo soy muy crítica del feminismo y muchas veces se me ha mirado mal por eso, pero digo, no puedo no criticar a lo que amo porque si no, no lo estaría amando. Es decir, si vos amas algo, creo que buscas siempre mejorarlo y empoderarlo más. Estamos justamente en un año electoral y mencionabas recién el tema de muchas veces que se han agregado mujeres a las listas únicamente para cumplir con un cupo, pero siempre que terminan eligiendo son los varones, ¿no? Dirigentes de los partidos políticos. ¿Cuáles te crees que son los desafíos también dentro de lo que son las organizaciones respecto a la participación de las mujeres, ¿no? Tanto en los partidos políticos como en sindicatos, clubes y un montón de organizaciones de la sociedad civil? Bueno, hoy en día la ley Micaela se la conoce como ley modelo porque está siendo mirada por muchos países de Latinoamérica que quieren implementarla y por otro lado las asociaciones civiles y las asociaciones políticas también han implementado la ley Micaela. En Chubut, por ejemplo, existe la ley Micaela para candidatos y candidatas, es decir, no puedes presentarte a las próximas elecciones si no tenés una ley Micaela. En Entre Ríos tenemos ley Micaela para los partidos políticos. Es decir, se ha empezado a exigir esto porque se ha notado de que es más fácil el acceso a mujeres que sostienen una lógica patriarcal que a las mujeres que vienen a revolucionar esa política. Entonces creo que estamos en ese proceso y que bueno, nuestro rol es conocer de que estas políticas se están llevando a cabo y exigirlas y implementarlas. ¿Cuáles te parece que son los próximos pasos a dar para los feminismos, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera la ley por el aborto legal fue una de las banderas que más nos estuvo uniendo en estos años. Se logró esa conquista en el 2020, a pesar de que, bueno, sabemos que es una ley que hay que seguir militando porque no se está cumpliendo como se debería en varias provincias. ¿Cuáles te parece que son los otros temas de agenda que son prioritarios para ver en adelante? Bueno, creo que la escucha activa en general me parece importante para saber cuáles son esos temas de agenda y situar un poco más el feminismo. Antes hablábamos de un feminismo en el primer Ni Una Menos, que me acuerdo que era muy traído de afuera y quizás no tanto hablando de lo plurinacional y la riqueza que hay en nuestro país en ese sentido. Creo que nuestro desafío más grande es escuchar lo que pasa situadamente, es decir, bueno, qué pasa en Concepción del Uruguay, qué pasa en Entre Ríos, qué pasa en Argentina, cuáles son las necesidades particulares de estos feminismos. Ya sabemos que no hay un solo feminismo, entonces creo que en nuestra agenda tiene que estar cuáles son las cosas particulares de los lugares donde nos situamos, es decir, de las feministas de determinado lugar y empezar a pedir desde ese lugar. Y por otro lado, como hablabas recién de la ley de IVE y también sucede con la ley Micaela, creo que tenemos en Argentina muchas leyes muy buenas para las mujeres y para el colectivo LGBT, pero las ignoramos, las desconocemos y creo que el trabajo es empezar a ver si se cumplen o si no se cumplen, si hay que mejorarlas. La ley Micaela es una nacional, pero hay muchas adhesiones, o sea que podríamos hablar de las leyes Micaelas y no todas son, no estoy de acuerdo con todas, no creo que todas sean perfectas, creo que en el trabajo de día a día nos hemos encontrado con que hay mucho para mejorar de esta ley, así como con todas. Y que también un tema importante de agenda que tiene que ver, ¿no?, con las políticas de cuidados y la importancia para justamente mujeres y disidencias poder desarrollarse a quienes nos cae mayoritariamente lo que es trabajo doméstico y de cuidados. Así es. Hablar del cuidado en general, también del rol de los varones en el cuidado, me parece que es algo, no a la agenda feminista, pero sí en la agenda que pensamos a las políticas de género en general, porque también dentro de esas políticas de género entran las masculinidades, que quizás en el feminismo no. Creo que hablar del cuidado en general, hace poquito se está hablando de la ley Joana, que es una ley de parto asistido para la muerte perinatal, que me parece una ley muy interesante y que quizás sin esa escucha activa no se hubiera conocido y se está empezando a hablar de esto, que hace unos años atrás hablábamos solo de IVE o de parto respetado y no pensábamos en estas mujeres que van a parir y que no tienen una contención para bueno, esa situación. Por último, y bueno, vos justamente que participaste y la conociste a Micaela de cerca, ¿cómo crees que ella vería, ¿no?, todo este trabajo que vienen realizando desde la Fundación? Como dice la mamá de Mica, creo que ella estaría chocha con esta movida.
creo que estaría muy orgullosa del trabajo que sus papás están haciendo y que sus amigas están haciendo, y creo que buscaría esto cada vez. Ella tenía una lógica de política muy distinta a la que tenían sus pares. Creo que por eso hoy su nombre es tan conocido. A veces vamos a un pueblito de Jujuy y la conocen y no sabemos cómo, o a un pueblito de Tierra del Fuego y también la conocen. Es decir, creo que su nombre se hizo tan grande por la lógica y la manera que ella tenía de habitar el feminismo de una manera coherente, porque lo hacía no solo en su partido, sino en su casa todos los días. Creo que estaría muy contenta y quería por más siempre, porque no se conformaba con nada. Milagros, muchas gracias. Gracias.